Frank Morrison había perdido todo lo que le importaba. Su esposa durante 25 años se marchó, llevándose la mitad de sus ahorros y todos sus sueños compartidos. El banco embargó su casa 3 meses después. A los 58 años, se encontró durmiendo en su camioneta con solo Max, su Golden Retriever, como compañía. La mayoría de los hombres de su edad se habrían rendido, habrían acudido a un refugio o habrían llamado a su familia para pedir ayuda. Pero Frank había pasado su juventud en las montañas, aprendiendo de su abuelo cómo sobrevivir con nada más que determinación e ingenio. Condujo su destartalada camioneta hasta las remotas tierras salvajes de las montañas rocosas de Colorado, encontró una concesión minera abandonada y comenzó a construir. Utilizando madera de desecho, metal recuperado y piedras de la ladera de la montaña, Frank y Max crearon algo extraordinario. Su sencillo refugio se convirtió en un remanso de paz que acabaría atrayendo a otras almas rotas que buscaban refugio de las tormentas de la vida. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el invierno y Frank se enfrentó a su mayor prueba de supervivencia? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La notificación de ejecución hipotecaria llegó un martes por la mañana, entregada por un joven que no podía mirar a Frank a los ojos. 24 horas para desalojar la propiedad. Frank se quedó mirando el documento oficial, con el membrete del banco flotando ante sus ojos mientras el peso de la irrevocabilidad se apoderaba de su pecho. 3 meses antes, Sarah había empaquetado su ropa en maletas a juego, las mismas que habían usado para su luna de miel en Yellowstone. Se había quedado de pie en la cocina, evitando su mirada, igual que el repartidor, y había pronunciado unas palabras que resonaban en la mente de Frank cada noche de insomnio desde entonces. No puedo seguir así, Frank. Nos hemos convertido en extraños viviendo en la misma casa. Los papeles del divorcio llegaron una semana después. La abogada de Sarah, una mujer perspicaz con un traje caro, había desmantelado metódicamente 25 años de vida compartida en columnas de activos y cálculos de deudas. El negocio de la construcción que Frank había construido desde cero se destinó a satisfacer a los acreedores. La casa, su santuario con su jardín cuidadosamente cuidado y el taller donde Frank había construido la casa del árbol de Emma, se convirtió en daño colateral en la ruina financiera. Max se acercó con pasos suaves. Sintiendo la angustia de su amo, apoyó su cabeza dorada contra la rodilla de Frank. El cálido peso del perro era el único consuelo que Frank podía encontrar en aquellos días. Sarah también había querido llevarse a Max, alegando que estaría mejor en su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, pero Frank había luchado con una furia inusual. Max había sido su compañero durante las largas jornadas de construcción, leal de una manera que Frank estaba aprendiendo que los humanos no siempre podían igualar. «Ahora solo quedamos tú y yo, chico», murmuró Frank, rascándole detrás de las orejas. La cola del perro golpeaba débilmente contra el suelo de madera noble donde se había instalado. Cuando el futuro parecía sólido y predecible, Frank recorrió la casa vacía por última vez. Sus pasos resonaban en las habitaciones despojadas de muebles y recuerdos. La cocina donde Sarah había hecho tortitas los domingos durante 20 años. El salón donde habían visto a Emma dar sus primeros pasos. El dormitorio donde habían planeado sueños que nunca se materializarían. Había perdido más que posesiones en el divorcio. La reputación de Frank en la muy unida comunidad de la construcción se había visto afectada cuando se corrió la voz sobre los plazos incumplidos y los proyectos abandonados durante lo peor de su crisis personal. Los clientes que habían confiado en él durante décadas comenzaron a llamar a otros contratistas. El trabajo se agotó justo cuando más lo necesitaba para pagar los honorarios de los abogados y el alojamiento temporal. La camioneta, una Ford de 2003 con 180,000 millas y tendencia a sobrecalentarse, era el último activo móvil de Frank. La había cargado con herramientas esenciales, equipo de acampada de tiempos mejores y la comida y la manta de Max. Todo lo demás, muebles, fotografías, las obras de arte de la infancia de Emma, se había vendido para pagar deudas o se había abandonado a disposición del banco y ahora estaba en la camioneta frente a su antigua casa. Frank sacó su billetera y extrajo la foto gastada que llevaba detrás de su licencia de conducir.
Emma, a los 16 años, sonriendo junto a la casa del árbol que él había construido en el roble de su patio trasero. Ahora vivía en Seattle, casada, con su propia hipoteca y sus propias responsabilidades. Frank no le había contado todos los detalles del divorcio. No podía soportar cargarla con sus fracasos. El anillo de boda que Sarah le había devuelto estaba en el portamonedas de la consola, una banda de oro blanco que reflejaba la luz de la tarde. Lo había llevado durante 25 años, girándolo distraídamente durante conversaciones difíciles o momentos estresantes. Ahora le resultaba extraño, un recordatorio de promesas que no habían resistido las presiones de la vida. Max gimió suavemente desde el asiento del copiloto, su instinto detectando la confusión emocional que Frank intentaba contener. El perro se había adaptado notablemente, tratando su arreglo para dormir en la camioneta como un viaje de campamento prolongado en lugar de una situación de indigencia. Su optimismo avergonzaba a Frank, a quien le resultaba cada vez más difícil imaginar un futuro más allá de la supervivencia básica. Frank arrancó el motor y escuchó su familiar ruido áspero. Tenía ahorros suficientes para quizás 2 meses de habitaciones baratas en moteles, si comía con moderación y evitaba cualquier emergencia mecánica. La parte práctica de su mente le instaba a ponerse en contacto con los servicios sociales, explorar las opciones de refugio, tragarse su orgullo y pedirle a Emma ayuda temporal. Pero otra voz se impuso, la voz de su abuelo, áspera por la edad y el tabaco, que enseñó al Frank de 12 años a interpretar el clima de la montaña y a construir refugios con los materiales disponibles. Las semanas de verano en la naturaleza salvaje de Colorado habían moldeado la comprensión de Frank de lo que un hombre podía lograr con determinación y habilidades básicas. A veces malhumorado, su abuelo había dicho mientras construían un cobertizo con madera caída: un hombre necesita alejarse de la civilización para recordar quién es realmente. Frank puso el camión en marcha, apuntando hacia el oeste, hacia las montañas que siempre habían representado la libertad y las posibilidades. Max se acomodó en el desgastado asiento, confiando plenamente en el juicio de su humano. Detrás de ellos, el aviso de ejecución hipotecaria ondeaba en la puerta principal de una casa que ya no les pertenecía a ninguno de los dos. La brújula había pertenecido al abuelo de Frank, con su caja de latón desgastada por décadas de uso. Frank la sacó del bolsillo de su chaqueta mientras la camioneta subía por la sinuosa carretera de montaña, con la aguja apuntando firmemente hacia el norte, a pesar del avance irregular del vehículo. Su abuelo había utilizado este mismo instrumento para orientarse en la naturaleza durante sus días de prospección, buscando yacimientos de plata que habían enriquecido a otros hombres, pero que a él solo le habían dejado historias y cicatrices. El indicador de temperatura del Ford se acercaba a la zona roja a medida que subían por las montañas rocosas de Colorado. Frank pisó suavemente el acelerador, animando al viejo motor a través de las curvas que revelaban unas vistas cada vez más espectaculares de laderas cubiertas de pinos y picos de granito. Max apretó la nariz contra la ventanilla del copiloto, respirando y dejando marcas de vaho en el cristal, mientras nuevos olores se filtraban a través del sistema de ventilación. A 3 horas de Denver, Frank giró hacia un camino forestal de tierra que no había sido mantenido en años. Los baches sacudían la desgastada suspensión del camión y las ramas que sobresalían rozaban el techo como dedos esqueléticos. La carretera se estrechó hasta convertirse en poco más que un sendero, antes de terminar en una verja oxidada marcada con carteles descoloridos de «Prohibido el paso». Frank consultó de nuevo la brújula y luego el mapa dibujado a mano que su abuelo había esbozado hacía 40 años en el reverso de un paquete de cigarrillos. La concesión minera se encontraba a otros 3 kilómetros al noreste, accesible solo a pie a través de un terreno que supondría un reto incluso para hombres con la mitad de la edad de Frank. Se echó al hombro la pesada mochila con herramientas y suministros y enganchó la correa de Max a su collar. El sol de la tarde se filtraba a través de las agujas de pino mientras subían, siguiendo los senderos de los animales y los recuerdos cada vez más inciertos de Frank de sus visitas durante la infancia. Su abuelo lo había traído aquí 3 veces, enseñándole a leer las sutiles señales de la tierra y a respetar la naturaleza salvaje que podía sustentar o destruir a los visitantes desprevenidos. Después de una hora de ascenso constante,
Frank reconoció la distintiva formación rocosa que su abuelo había llamado el Centinela, una aguja de granito de 6 metros que marcaba la entrada al antiguo campamento minero. Más allá, un prado se abría entre los árboles, mostrando evidencias de la presencia humana de décadas atrás. La cabaña original se había derrumbado hacía mucho tiempo, dejando solo unos cimientos de piedra y vigas dispersas que el tiempo había blanqueado hasta dejarlas grises como huesos viejos. Un carro minero oxidado yacía inclinado junto a los cimientos, con las ruedas de hierro congeladas. Frank encontró la entrada al pozo de la mina, ahora sellada con hormigón, y señales de advertencia sobre gases peligrosos. Pero el lugar ofrecía ventajas que el abuelo de Frank había elegido sabiamente. El agua fresca fluía de un manantial que alimentaba un arroyo cristalino a lo largo del borde oriental de la pradera. Los pinos circundantes proporcionarían protección contra el viento y materiales de construcción. La altitud, de unos 2.500 metros, significaba veranos frescos y nevadas importantes en invierno, pero también aislamiento de las complicaciones de la civilización. Max exploró el prado con creciente entusiasmo, moviendo la cola mientras investigaba olores y sonidos que Frank no podía detectar. El perro parecía aprobar su destino, marcando el territorio con la confianza de una criatura que reclama un nuevo hogar. Frank dejó su mochila y examinó los restos de la cabaña derrumbada. Los cimientos de piedra seguían siendo sólidos, construidos con granito local por hombres que entendían que el clima de la montaña exigía una construcción permanente. Algunas de las vigas originales aún podían ser utilizables tras una inspección adecuada. La orientación de la cabaña se había elegido para maximizar la exposición al sol en invierno y proporcionar sombra en verano. Al acercarse la noche, Frank estableció un campamento temporal junto a los viejos cimientos. Montó su pequeña tienda de campaña, recogió leña para hacer fuego y se preparó. Una comida sencilla, a base de judías en lata y café instantáneo. Max se acomodó junto al fuego, contento con ver bailar las llamas, mientras su amo planeaba su futuro inmediato. La temperatura bajó rápidamente una vez que el sol desapareció detrás de los picos occidentales. Frank se puso más ropa y echó más leña al fuego, escuchando los sonidos de la naturaleza que antes le aterrorizaban y ahora le reconfortaban. Los ululatos de los búhos resonaban en el bosque. En algún lugar lejano, una manada de coyotes anunciaba su presencia con armonías salvajes que hicieron que Max aguzara el oído con alerta. Frank volvió a abrir la brújula de su abuelo y observó cómo se estabilizaba la aguja mientras consideraba la magnitud de lo que estaba intentando. Construir un refugio con los materiales disponibles, establecer fuentes fiables de agua y comida, sobrevivir al invierno a gran altitud con recursos mínimos. Su abuelo lo había hecho durante la Gran Depresión. Impulsado por la necesidad y sostenido por las habilidades aprendidas de su propio padre, el anillo de boda se iluminó con la luz del fuego cuando Frank lo giró distraídamente, un hábito que persistía a pesar de todo. Mañana comenzaría a construir algo de la nada, creando un refugio y un propósito a partir de los restos de su antigua vida. La montaña pondría a prueba su determinación y sus habilidades, pero Frank sintió algo que no había experimentado en meses, una mezcla de esperanza y determinación. Max se acercó al fuego, su pelaje dorado reflejando las llamas. Juntos, se enfrentarían a cualquier desafío que les ofreciera la naturaleza. Ya habían sobrevivido a lo más difícil, perder todo lo que una vez los había definido. El martillo había sido abandonado junto al carro minero, con su mango de madera desgastado, pero aún sólido. Frank levantó la herramienta, sintiendo su peso familiar en su palma callosa. 22 onzas de acero y nogal americano perfectamente equilibradas para clavar clavos o romper materiales resistentes. Herramientas como esta habían construido la infraestructura de Estados Unidos, manejadas por hombres que entendían que el trabajo honesto requería instrumentos fiables. Frank pasó su primera mañana completa explorando la mina, catalogando metódicamente los recursos con la mirada de un contratista que evalúa un nuevo proyecto. La cabaña derrumbada había proporcionado varias vigas utilizables, con el núcleo aún en buen estado a pesar del desgaste de la superficie. Una pila de láminas de metal corrugado, probablemente de un antiguo cobertizo de almacenamiento, yacía medio enterrada bajo décadas de agujas de pino y escombros. Lo más prometedor era el equipo de la mina.
Los antiguos buscadores de oro habían abandonado materiales valiosos cuando bajaron los precios de la plata y las operaciones dejaron de ser rentables. Frank descubrió bobinas de alambre grueso, secciones de tuberías de hierro e incluso un pequeño yunque que alguien había considerado demasiado pesado para bajar de la montaña. Cada hallazgo parecía un regalo de los fantasmas de los antiguos habitantes, que se habían enfrentado a retos similares en este entorno implacable. Los cimientos de la cabaña original proporcionaron un excelente punto de partida. Frank limpió los escombros de la base rectangular de piedra, admirando la destreza de los hombres que la habían construido sin herramientas eléctricas ni comodidades modernas. Los cimientos medían aproximadamente 3,6 por 4,8 metros, lo suficientemente grandes como para servir de refugio básico, pero lo suficientemente pequeños como para calentarse de manera eficiente durante los meses de invierno. Con el martillo recuperado, Frank comenzó a desmantelar la estructura del techo derrumbado. Cada viga requería un examen cuidadoso para determinar qué secciones seguían siendo estructuralmente sólidas. La madera, que había pasado décadas expuesta al clima de la montaña, había desarrollado características que Frank había aprendido a interpretar durante su carrera en la construcción. Las grietas superficiales y el desgaste a menudo ocultaban núcleos que seguían siendo resistentes y utilizables. Max se nombró a sí mismo asistente, llevando en la boca los trozos de madera más pequeños y depositándolos en pilas ordenadas. Según un sistema de organización canino que Frank no podía descifrar, el entusiasmo del perro por el trabajo le levantó el ánimo, recordándole que una actividad con sentido podía devolverle el significado incluso en circunstancias desesperadas. Por la tarde, Frank había separado la madera utilizable de los escombros destinados a leña. Tenía suficiente material para construir un cobertizo básico contra la pared norte de los cimientos existentes. La estructura no sería muy elaborada, pero le protegería de la lluvia y el viento mientras reunía recursos adicionales para una construcción más permanente. Frank colocó la primera viga con cuidado, utilizando el martillo para clavar los clavos recuperados en los agujeros previamente perforados. El sonido rítmico del metal golpeando el metal resonaba en todo el prado, una declaración de que la presencia humana estaba volviendo a este lugar abandonado. Cada golpe del martillo representaba un desafío a las circunstancias que lo habían llevado allí, una prueba de que unas manos hábiles podían crear orden a partir del caos. La estructura del cobertizo fue tomando forma lenta pero segura. Los músculos de Frank, debilitados por meses de inactividad durante el proceso de divorcio, protestaban por el trabajo al que no estaban acostumbrados. Sus manos, antes callosas por el trabajo diario en la construcción, comenzaron a desarrollar nuevas ampollas donde el mango del martillo rozaba la piel sensible, pero la incomodidad física le resultaba purificadora después de tantas semanas de entumecimiento emocional. Al caer la tarde, Frank había erigido la estructura básica de su refugio. El cobertizo se apoyaría contra la pared existente de los cimientos, con su techo inclinado desviando el agua de lluvia del área donde dormirían. Al día siguiente instalaría el techo de metal corrugado y comenzaría a trabajar en las paredes que les protegerían del viento. Frank preparó su segunda cena de montaña sobre la fogata, compartiendo un guiso enlatado con Max mientras repasaban los progresos del día. El perro se había adaptado a su nueva rutina con notable facilidad, pareciendo comprender que aquella remota pradera representaba su hogar y no un campamento temporal. Su satisfacción tranquilizó a Frank, convenciéndole de que habían tomado la decisión correcta. Aquel aislamiento podría resultar curativo en lugar de destructivo. La temperatura bajó rápidamente una vez que el sol desapareció detrás de los picos occidentales. Frank apagó el fuego con cuidado, asegurándose de que las brasas duraran toda la noche para poder reavivarlo rápidamente si fuera necesario. Consultó su radio meteorológica y se enteró de que se pronosticaban cielos despejados para los próximos 3 días, condiciones perfectas para continuar con los trabajos de construcción. Tumbado en su saco de dormir junto al fuego, Frank escuchó los sonidos nocturnos de la naturaleza. En algún lugar del bosque, un búho lanzó su inquietante pregunta a la oscuridad. El viento se movía entre las ramas de los pinos con un susurro que parecía transportar voces del pasado. Quizás eran los espíritus de los antiguos buscadores de oro que habían buscado fortuna en estas montañas.
Frank agarró el mango del martillo mientras se quedaba dormido. El peso sólido de las herramientas le proporcionaba comodidad y tranquilidad. El día siguiente traería nuevos retos y oportunidades de progreso. La brújula de su abuelo apuntaba firmemente hacia el norte, pero la verdadera dirección de Frank era hacia adelante, hacia cualquier futuro que pudiera construir con determinación, habilidad y las sencillas herramientas que nunca le habían fallado. Frank talló la cuchara de madera a partir de un trozo de álamo que había encontrado cerca del arroyo. Utilizó el viejo cuchillo de su abuelo para dar forma al cuenco y al mango con golpes pacientes y deliberados. El sencillo utensilio representaba algo más que comodidad. Marcaba su transición de acampar temporalmente a vivir permanentemente en las montañas. Un hombre que tallaba sus propios utensilios para comer era un hombre que tenía la intención de quedarse. La llegada de octubre trajo consigo mañanas frescas que anunciaban antes del amanecer, con su aliento visible en el aire enrarecido de la montaña, mientras reavivaba el fuego y preparaba café instantáneo en una olla de aluminio abollada. El cobertizo había demostrado ser adecuado para el clima otoñal, pero Frank sabía que necesitaba mejoras sustanciales antes de que la nieve comenzara a caer en serio. El techo de metal corrugado ahora estaba seguro, inclinado para desviar la lluvia y las eventuales cargas de nieve. Frank había reforzado la estructura con vigas de soporte adicionales recuperadas de la mina, creando un refugio que podía soportar las fuertes cargas de nieve que traían los inviernos de montaña. Rellenó los huecos entre los troncos con barro y musgo, utilizando técnicas que su abuelo le había enseñado durante los viajes de campamento de su infancia. Max había desarrollado instintos de caza que Frank no sabía que el perro poseía. El Golden Retriever acechaba ardillas y ardillas de tierra con sorprendente éxito, contribuyendo con pequeñas presas a sus comidas compartidas. Frank limpiaba y cocinaba las presas de Max al fuego, apreciando las proteínas que no provenían de latas ni requerían dinero que ya no poseía. Los días de Frank seguían patrones dictados por la necesidad práctica. Las horas de la mañana las dedicaba a recoger leña, una tarea que requería una atención constante a medida que se acercaba el invierno. Había localizado varios árboles muertos en pie a una distancia razonable, pero talarlos y cortarlos en trozos exigía más energía de la que su envejecido cuerpo podía proporcionar fácilmente. Cada tronco tenía que ser transportado al campamento, partido con un hacha recuperada y apilado bajo techo para mantenerlo seco. Las tardes las reservaba para proyectos de construcción que mejorarían sus posibilidades de sobrevivir al invierno en la montaña. Frank había ampliado el cobertizo hasta convertirlo en una cabaña más sólida, utilizando técnicas que equilibraban los materiales disponibles con los requisitos de ingeniería. La estructura no ganaría ningún premio de arquitectura, pero protegería 2 vidas durante meses de temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. El agua suponía un reto constante, a pesar de la proximidad del arroyo. Frank necesitaba un acceso fiable al agua sin hielo durante todo el invierno, lo que significaba crear un sistema que pudiera funcionar incluso cuando el agua superficial se convirtiera en hielo. Había empezado a cavar un pozo cerca del manantial, con la esperanza de llegar al agua subterránea que permanecería líquida incluso durante los meses más fríos. El almacenamiento de alimentos requería soluciones creativas que protegieran sus provisiones tanto del clima como de la fauna silvestre. Frank construyó un almacén elevado sobre postes y asegurado con láminas de metal recuperadas, diseñado para mantener a los osos y otros carroñeros alejados de sus provisiones de invierno. Había comenzado a ahumar el pescado capturado en el arroyo, creando proteínas que se mantendrían en buen estado. Comestible durante meses sin refrigeración, la cuchara de madera sirvió para la primera comida de Frank. Un té de agujas de pino, preparado para prevenir el escorbuto durante los meses en que no se disponía de verduras frescas. Su abuelo le había enseñado a identificar las plantas comestibles y a preparar remedios tradicionales con materiales del bosque. El té tenía un sabor amargo, pero contenía vitamina C, que le mantendría sano durante el aislamiento invernal. El cuerpo de Frank se estaba adaptando a las exigencias físicas de la vida en la montaña. Sus manos habían desarrollado nuevos callos por el trabajo con el hacha y las tareas de construcción. Sus hombros se habían ensanchado al cortar leña a diario, lo que le había ayudado a recuperar la masa muscular que había perdido durante los meses de depresión tras el divorcio. Y lo más importante, su mente había encontrado un enfoque que había estado ausente desde la partida de Sarah.
Cada noche, Frank se sentaba junto al fuego y tallaba los utensilios de madera que necesitarían para sobrevivir al invierno. Cucharas, cuencos, utensilios de cocina y mangos para diversos implementos tomaban forma bajo su paciente trabajo con el cuchillo. Los movimientos repetitivos le relajaban la mente mientras producía objetos útiles a partir de las materias primas que el bosque le proporcionaba gratuitamente. Max había desarrollado un pelaje más grueso en respuesta al descenso de las temperaturas. Su pelaje dorado se había vuelto lo suficientemente denso como para aislarlo durante las frías noches. El perro parecía prosperar en el entorno salvaje. Sus instintos naturales se despertaron tras años de domesticación suburbana. Había aprendido a alertar a Frank de la llegada de animales salvajes y había desarrollado una extraña habilidad para predecir los cambios meteorológicos horas antes de que se produjeran. Frank probó el equilibrio y el acabado liso de la cuchara terminada, satisfecho con su belleza funcional. Esos logros tan sencillos tenían un peso que las costosas posesiones de su vida anterior nunca le habían proporcionado. Cada utensilio tallado, cada mejora en su refugio, cada caza exitosa o comida recolectada representaba una victoria sobre circunstancias que antes parecían imposibles de superar. La primera nevada llegaría en unas semanas, pero Frank ya no sentía el pánico que lo había llevado a las montañas. Tenía un refugio, herramientas, habilidades y, lo más importante, un propósito que lo sostenía a lo largo de cada día difícil. La cuchara de madera serviría para innumerables comidas en el hogar que estaba creando a partir de nada más que su determinación y la sabiduría que recordaba de su abuelo. La vela ardía con una llama constante a pesar del viento huracanado que amenazaba con destrozar todo lo que Frank había construido. La había fabricado con la grasa fundida de un ciervo que había conseguido cazar la semana anterior, mezclando el cebo con una mecha recuperada de un viejo kit de emergencia. Esa sencilla fuente de luz marcaba ahora la diferencia entre la esperanza y la desesperación, mientras la peor tormenta que había vivido jamás azotaba su refugio en la montaña. La nieve llevaba cayendo 36 horas seguidas, acumulándose más rápido de lo que Frank hubiera creído posible. Lo que había comenzado como suaves copos, el martes por la mañana se había convertido en una ventisca, el miércoles por la tarde, con vientos que superaban los 100 km y una visibilidad reducida a apenas unos metros más allá de la única ventana de la cabaña. El techo crujía siniestramente bajo el peso de la nieve húmeda que seguía acumulándose. Frank había diseñado la estructura para soportar las nevadas normales de la montaña, pero esta tormenta superó todos sus cálculos. Alrededor de la medianoche, oyó el espeluznante crujido de la madera sobrecargada, seguido de una cascada de nieve y escombros, cuando una sección del techo se derrumbó cerca de la esquina noreste de la cabaña. El aire frío se precipitó a través de la brecha como un río ártico, haciendo que la temperatura interior cayera instantáneamente por debajo de cero. Frank se apresuró a cubrir la abertura con lonas y mantas de salvamento, pero el viento seguía arrancando sus reparaciones improvisadas. La nieve se arremolinaba a través del hueco, cubriendo todo con un fino polvo que se derretía en charcos helados sobre el suelo de madera. Max se acurrucó contra las piernas de Frank, temblando a pesar de su grueso abrigo de invierno. La confianza habitual del perro se había evaporado a medida que la furia de la tormenta se intensificaba más allá de lo que cualquiera de los dos había experimentado jamás. Frank envolvió a Max en su saco de dormir de repuesto, creando un refugio de calor compartido, mientras luchaba por mantener el fuego encendido en la chimenea improvisada. El jueves por la mañana, Frank se dio cuenta de que estaban en peligro real. La brecha en el techo se había agrandado durante la noche, permitiendo que entrara más nieve y viento en su refugio. La temperatura dentro de la cabaña rondaba justo por encima del punto de congelación, a pesar de sus constantes esfuerzos por mantener el fuego. Peor aún, sus reservas de leña se estaban agotando peligrosamente. Frank había perdido la sensibilidad en las yemas de los dedos, lo que le dificultaba agarrar herramientas o manipular objetos pequeños. Reconoció los primeros síntomas de congelación gracias a las advertencias de su abuelo sobre los inviernos en la montaña, si no conseguía restaurar pronto la integridad de la cabaña. La hipotermia se convertiría en una amenaza inmediata para la vida de ambos. Trabajando a la luz de las velas, Frank intentó realizar reparaciones de emergencia
utilizando materiales recuperados del interior de la cabaña. Sacó tablas de su plataforma para dormir para tapar la brecha del techo, asegurándolas con cuerdas y clavos recuperados que clavó con dedos entumecidos que apenas respondían a sus órdenes. El trabajo avanzaba lentamente mientras la tormenta continuaba su implacable asalto. La llama de la vela titilaba cuando el viento encontraba nuevos huecos en sus apresuradas reparaciones. Frank se dio cuenta de que esa simple luz representaba más que iluminación. Simbolizaba la vida que persistía contra todo pronóstico. Mientras la vela ardiera, la esperanza seguiría viva a pesar del caos que los rodeaba. El calor de Max contra la espalda de Frank proporcionaba un calor corporal crucial durante las horas más frías antes del amanecer. La lealtad y la confianza del perro humillaban a Frank, que comprendía que sus decisiones los habían llevado a ambos a esta situación que ponía en peligro sus vidas. Si morían en esta montaña, sería por su obstinada negativa a aceptar la derrota y buscar ayuda de la civilización. El amanecer del viernes reveló que la tormenta seguía contra las paredes de la cabaña, llegando casi hasta la línea del techo en el lado de Barlovento. Las reparaciones de emergencia de Frank habían aguantado toda la noche, pero por los pelos. Se enfrentaba a una decisión crucial: intentar llegar a su camioneta, aparcada a kilómetros de distancia montaña abajo, o seguir luchando por sobrevivir en su refugio comprometido. La elección se tomó por él cuando descubrió que la puerta de la cabaña estaba completamente bloqueada por la nieve acumulada. Estaban efectivamente atrapados hasta que la tormenta terminara y pudiera desenterrarlos. Frank aceptó su situación con la sombría determinación que le había enseñado su abuelo. Cuando no puedes cambiar las circunstancias, te adaptas a ellas. Frank colocó la vela en una posición central, donde su calor pudiera proporcionar el máximo beneficio. Él y Max se acurrucaron juntos en el saco de dormir, compartiendo el calor corporal y conservando la energía para cualquier desafío que les esperara. La respiración constante y la cálida presencia del perro le recordaban a Frank que no estaba enfrentando esta crisis solo. La tormenta continuó durante otro día antes de agotarse finalmente. Cuando el silencio volvió por fin a la montaña, Frank y Max habían sobrevivido a la peor prueba a la que se habían enfrentado jamás. La vela había ardido durante 3 días y 3 noches, con su llama constante, demostrando que la simple determinación podía mantener la vida incluso cuando todo lo demás fallaba. Mientras Frank los sacaba de su refugio cubierto de nieve, sintió una profunda gratitud por las lecciones que su abuelo le había enseñado sobre la supervivencia y la perseverancia. La tormenta había puesto a prueba todas sus habilidades, pero habían resistido. La montaña había mostrado su poder, pero ellos habían demostrado ser dignos de su respeto. Las semillas del jardín habían viajado en la cartera de Frank desde su última visita a la ferretería como hombre casado. Sarah le había pedido que comprara semillas de tomate y frijoles para su jardín suburbano, un proyecto doméstico que habían planeado en tiempos más felices. Ahora, 5 meses después, Frank examinaba los pequeños paquetes con asombro por cómo el destino los había conservado para este momento, en el que necesitaba desesperadamente esperanza para el futuro. La primavera llegaba gradualmente a las altas montañas, marcada por sutiles cambios que Frank había aprendido a interpretar como el almanaque de un montañés. La nieve se derretía primero en los parches soleados cerca de la cabaña, revelando la hierba marrón que pronto se volvería verde. El arroyo, congelado durante los peores meses del invierno, comenzaba a mostrar parches de agua corriente que cantaban con la música del deshielo que encontraba su camino cuesta abajo. El refugio de Frank había sufrido daños durante el brutal invierno, pero la estructura básica había demostrado ser sólida. Pasó los primeros días de la primavera reparando los daños causados por la tormenta, sustituyendo las secciones rotas del techo y reforzando las paredes que habían soportado meses de fuertes cargas de nieve. El trabajo se sentía diferente ahora. En lugar de medidas desesperadas de supervivencia, se trataba de mejoras en una casa que pretendía conservar. Max salió del invierno con un cuerpo más delgado, pero con ojos brillantes que reflejaban su exitosa adaptación a la vida en la montaña. El perro había aprendido a cazar animales pequeños con notable habilidad, complementando su dieta con conejos y ardillas terrestres capturados gracias a su paciente acecho. Su pelaje dorado se había vuelto más grueso y áspero,
diseñado por la naturaleza para soportar temperaturas extremas que su vida suburbana nunca había exigido. La parcela de jardín que ocupaba Frankel estaba situada en una ladera orientada al sur, donde la nieve se derretía antes y el suelo se calentaba rápidamente con el sol primaveral. Trabajaba la tierra con herramientas improvisadas a partir de materiales recuperados, removiendo el suelo que no se había cultivado desde que los mineros originales abandonaron sus concesiones décadas atrás. El trabajo físico le resultaba terapéutico después de meses de confinamiento en el interior. Frank plantó las semillas siguiendo las instrucciones impresas en los paquetes que pertenecían a otra vida en la que se preocupaba por los impuestos sobre la propiedad y las normas de la comunidad de propietarios. Ahora se preocupaba por las heladas y el drenaje del suelo, preocupaciones que le conectaban directamente con los ritmos naturales de la tierra, en lugar de con abstracciones burocráticas. Cada hilera plantada representaba la fe en el futuro, la creencia de que él y Max seguirían viviendo allí cuando las verduras maduraran lo suficiente como para ser cosechadas. Frank había sobrevivido a su primer invierno en la montaña, prueba de que las lecciones de su abuelo sobre la supervivencia en la naturaleza contenían sabiduría práctica en lugar de romanticismo nostálgico. El huerto les proporcionaría alimentos frescos y un propósito durante la próxima temporada de cultivo. Frank amplió su espacio vital a finales de la primavera, añadiendo una segunda habitación a la cabaña que serviría de taller y almacén. La ampliación se realizó utilizando técnicas perfeccionadas durante los meses de invierno, cuando había tenido tiempo suficiente para planificar las mejoras mientras las tormentas de nieve azotaban el exterior. Cada junta encajaba con precisión. Cada viga se colocó para soportar las cargas previstas, gracias a los conocimientos de ingeniería adquiridos a lo largo de décadas de trabajo en la construcción. La nueva habitación albergaba los proyectos que ocupaban las manos de Frank durante las horas de la tarde. Tallaba muebles con madera caída, fabricaba herramientas con metal recuperado y reparaba el equipo dañado durante las duras condiciones del invierno. El trabajo le proporcionaba una satisfacción que sus antiguos proyectos de construcción corporativos rara vez le habían proporcionado. Quizás porque cada objeto que creaba satisfacía necesidades prácticas inmediatas. La condición física de Frank había mejorado drásticamente desde el otoño. Las exigencias del invierno le habían quitado el exceso de peso y le habían ayudado a desarrollar masa muscular en los brazos y los hombros. Sus manos habían desarrollado nuevos callos específicos para las tareas de montaña, como partir leña, trabajar con herramientas manuales y manipular materiales rugosos sin guantes protectores. A sus 58 años se sentía más fuerte que en años. El aislamiento que al principio había asustado a Frank, ahora le resultaba reconfortante en lugar de opresivo. Se despertaba cada mañana en un silencio solo roto por los sonidos de la naturaleza. El canto de los pájaros, el viento entre los árboles y el murmullo lejano del agua corriendo. Sin ruido de tráfico, sin discusiones entre vecinos, sin las constantes distracciones electrónicas que habían llenado su existencia suburbana de una ansiedad sin sentido. El estado mental de Frank se había estabilizado en algo parecido a la satisfacción. La desesperada depresión que lo había llevado a las montañas había sido sustituida por una tranquila satisfacción con los logros de cada día. Dormía profundamente sin las pastillas para dormir que se habían vuelto necesarias durante su proceso de divorcio, despertándose naturalmente con el amanecer en lugar de luchar contra las estridentes mañanas del despertador. Las semillas del jardín brotaban según el calendario de la naturaleza, enviando brotes verdes hacia la luz del sol con una determinación que coincidía con la propia salida de Frank de su invierno personal. Cada planta representaba la esperanza, echando raíces en la tierra, enriquecida por las dificultades y regada con sudor honesto. Las verduras alimentarían su cuerpo, mientras que el acto de cultivarlas continuaba sanando su espíritu. Al acercarse el verano, Frank se dio cuenta de que su refugio en la montaña se había convertido en su hogar de una manera que su casa en los suburbios nunca había logrado. Este lugar exigía todo lo que él podía dar, a cambio de devolverle un propósito, paz y la profunda satisfacción que proviene de vivir de acuerdo con principios más antiguos y fiables que las comodidades modernas y el confort del consumidor. La mochila rota yacía abandonada junto al arroyo, con la tela azul descolorida y una correa completamente separada del cuerpo principal.
Frank la descubrió durante su recogida matutina de agua, junto con el contenido esparcido que contaba una historia de huida desesperada. Envoltorios de barritas energéticas, un teléfono móvil roto y ropa adecuada para alguien mucho más joven que él. Max gruñó con voz grave, con las orejas hacia adelante, al detectar un movimiento en los árboles más allá del arroyo. Frank siguió la mirada del perro hasta que vio una figura agachada detrás de un tronco caído, observándolos con la intensidad cansada de una presa. Animales evaluando amenazas potenciales. El chico, que Frank ahora veía que era definitivamente un adolescente, estaba delgado hasta el punto de parecer demacrado, con el pelo oscuro revuelto y la ropa sucia por los días de duro viaje. «Sé que estás ahí», gritó Frank, manteniendo la voz tranquila y nada amenazante. «Si tienes hambre, puedes desayunar con nosotros». El chico permaneció inmóvil durante varios minutos, claramente luchando entre el instinto del hambre y la desconfianza. Frank continuó con su rutina matutina habitual, encendiendo el fuego y preparando café como si todos los días aparecieran adolescentes refugiados en su prado. A veces, la mejor manera de ganarse la confianza era demostrar que no se estaba intentando forzarla. Finalmente, el chico salió de su escondite con los movimientos cautelosos de alguien con 17 años y unos inteligentes ojos marrones que reflejaban un conocimiento excesivo de las crueldades de los adultos. Un moratón morado adornaba su mejilla izquierda, y Frank se fijó en lo cuidadosamente que movía el brazo derecho, lo que sugería una lesión reciente. «Soy Frank», dijo, ofreciéndole una taza de café sin hacer ningún movimiento brusco. «Este es Max. Llevamos viviendo aquí unos 8 meses». «Jake», respondió el chico tras una larga pausa. Su voz tenía un acento que Frank no supo identificar de inmediato. No estaba robando nada, solo necesitaba agua. El agua es gratis. Era comida, por si te interesa. Frank removió la olla de avena que había preparado y añadió raciones extra sin llamar la atención. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sustancioso?» El estómago de Jake respondió antes que él, rugiendo tan fuerte que Max aguzó el oído con interés. El chico se sonrojó avergonzado, pero aceptó el cuenco que Frank le ofrecía con manos que temblaban ligeramente por el cansancio o el hambre. Frank esperó hasta que Jake se hubo comido 2 tazones llenos antes de hacerle ninguna pregunta. Había aprendido a ser paciente durante sus meses de soledad, comprendiendo que las conversaciones apresuradas solían impedir que se produjeran. El chico comía con la intensidad concentrada de alguien que no sabía cuándo volvería a comer. «¿Huyendo de algo o hacia algo?», preguntó Frank finalmente, manteniendo un tono conversacional en lugar de interrogatorio. Jake apretó la mano sobre el tazón vacío. «Ambas cosas, supongo. Mi padrastro tiene opiniones muy firmes sobre los niños que no siguen sus reglas al pie de la letra. Cuando esas opiniones implican sus puños, me pareció un buen momento para buscar otro lugar donde estar». Frank asintió recordando su propia adolescencia, cuando la bebida de su padre había convertido su hogar en un lugar peligroso. «¿Cuánto tiempo llevas en las montañas?» «3 días, quizá 4. Es difícil llevar la cuenta cuando pasas la mayor parte del tiempo o escondido durante el día y caminando por la noche». Los ojos de Jake recorrieron el campamento de Frank con la mirada calculadora de alguien que evalúa las opciones. «¿Este lugar es tuyo?» «Oficialmente no es propiedad de nadie. Es una antigua concesión minera que fue abandonada cuando bajó el precio de la plata. La he estado arreglando para que sea habitable». Frank señaló la cabaña y el jardín, fruto de meses de cuidadoso trabajo. «Hay espacio suficiente para otra persona, si esa persona está dispuesta a contribuir al mantenimiento y la conservación». La expresión de Jake pasó de la fatiga a una cautelosa esperanza. «¿Qué tipo de contribución?» «Lo mismo que yo. Recoger leña, cuidar el jardín, ayudar en proyectos de construcción, cazar y pescar para complementar nuestro suministro de alimentos. Cosas básicas de supervivencia que nos mantienen a todos alimentados y calientes». «No sé mucho sobre nada de eso», admitió Jake. «Soy más un chico de ciudad. Los chicos de ciudad pueden aprender habilidades de montaña si están motivados. La pregunta es si planeas quedarte el tiempo suficiente para que valga la pena aprender o si solo estás de paso hacia otro lugar». Jake miró a su alrededor, contemplando el pacífico aislamiento
que se había convertido en el santuario de Frank. En realidad no tengo ningún otro sitio a donde ir, y esto me parece mejor que esquivar a los trabajadores sociales y dormir en estaciones de autobuses. Max se acercó al chico con cautela, olisqueando su mano extendida antes de permitir que lo acariciara con cuidado. La aceptación del perro pareció tranquilizar a Jake, como si ganarse la aprobación canina representara un hito importante en el proceso de toma de decisiones de los adolescentes. Podría probarlo durante un tiempo, dijo Jake finalmente. A ver si puedo aprender lo que estás dispuesto a enseñarme. El cuchillo de tallar había pertenecido al abuelo de Frank. Su hoja de acero al carbono estaba afilada como una navaja gracias a décadas de cuidadoso mantenimiento. Frank lo colocó en las manos de Jake con la reverencia que merecía una reliquia familiar, observando cómo el adolescente examinaba el perfecto equilibrio de la herramienta y su mango de madera desgastado. La primera regla del tallado, dijo Frank, sentándose junto a Jake en el banco de troncos que habían construido fuera de la cabaña. El cuchillo controla la madera, pero la paciencia controla el cuchillo. Si te precipitas al cortar, acabarás sangrando en lugar de creando. Jake giró la hoja con cuidado entre sus manos, observando cómo el acero reflejaba la luz del sol matutino. ¿Qué se supone que debo hacer? Empieza con una cuchara. Tiene una forma sencilla, es útil y es lo suficientemente indulgente como para que los errores se conviertan en carácter en lugar de fracaso. Frank seleccionó un trozo de álamo de su pila de leña. Su veta era recta y no tenía nudos que pudieran engancharse inesperadamente en la hoja. La madera quiere convertirse en algo hermoso. Su trabajo es ayudarla a descubrir qué es ese algo. Habían pasado 3 semanas desde la llegada de Jake, y el chico se había adaptado a la vida en la montaña con una resistencia sorprendente. Su torpeza inicial con las tareas básicas había dado paso a una creciente competencia en cortar leña, cuidar el jardín y mantener sus diversos sistemas. Lo más importante era que Jake había empezado a perder el cansancio hipervigilante que caracterizaba a los niños que habían aprendido a esperar violencia por parte de los adultos. Frank le enseñó los primeros cortes, mostrándole cómo colocar la madera y controlar el ángulo de la hoja para eliminar el material de forma eficaz, sin hacer muescas. Siente la resistencia. La buena madera se corta limpiamente, pero hay que trabajar con la veta en lugar de luchar contra ella. Como las personas, observó Jake, mientras hacía sus primeros cortes tentativos. La hoja se hundió más de lo previsto, dejando una mella irregular en la superficie de la madera, exactamente como las personas. Si las obligas a ir en direcciones que no quieren, normalmente empeoras las cosas en lugar de mejorarlas. Frank guió las manos de Jake hacia una mejor posición de agarre. Una ligera presión dejó que el filo hiciera el trabajo. El segundo intento de Jake produjo cortes más limpios, eliminando finas virutas que se curvaban alejándose de la hoja como cintas de madera. Su rostro mostraba la concentración que Frank recordaba de sus propias primeras lecciones de tallado, cuando cada corte requería un pensamiento consciente en lugar de un movimiento instintivo. «Háblame de tu padrastro», dijo Frank en voz baja, mientras continuaba con su propio trabajo en un cuenco que llevaba varios días tallando. Las manos de Jake se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su cuidadoso movimiento de corte. Derek cree que la disciplina significa intimidación. Cuando era más joven, se trataba principalmente de gritos y amenazas. Empezó a ponerse físico cuando crecí lo suficiente como para contestarle. Tu madre lo sabe, pero no puede permitirse perder a otro marido. La voz de Jake transmitía una amarga comprensión de la economía adulta y las concesiones emocionales. Derek tiene un buen trabajo, paga las facturas, no bebe como lo hacía mi verdadero padre. Ella cree que algunos moretones son mejores que las notificaciones de desahucio. Frank asintió, reconociendo las decisiones imposibles que la pobreza obligaba a tomar a las familias. Algunas situaciones no tienen buenas soluciones, solo menos malas. Eso es lo que pensé. Así que encontré mi propia solución. Jake examinó la tosca forma de cuchara que había hecho y señaló dónde se podían mejorar los cortes para mejorar el diseño. Huir parecía mejor que esperar a ver cómo empeoraban las cosas. La tarde transcurrió con un ritmo de trabajo agradable, ambos concentrados en sus respectivos proyectos, mientras compartían el silencio tranquilo que se crea entre personas que realizan tareas similares. Max dormitaba al sol, levantando la cabeza de vez en cuando
para escuchar los sonidos del bosque que pudieran indicar la llegada de animales salvajes. Frank observó cómo la técnica de Jake mejoraba con cada corte cuidadoso y notó cómo la inteligencia natural del chico se aplicaba a la comprensión de la veta de la madera y al control del cuchillo. Enseñar era diferente a sus días en el equipo de construcción, cuando la formación de los trabajadores se centraba en la velocidad y la productividad más que en la paciencia y la artesanía. Frank Jake dijo durante una de sus pausas en la conversación: ¿Por qué vives aquí arriba? Es obvio que sabes construir cosas. Probablemente podrías conseguir trabajo en la construcción en la ciudad si quisieras. Frank consideró cuánta historia personal compartir con un adolescente que tenía sus propios problemas que resolver. A veces, un hombre necesita alejarse de todo lo familiar para descubrir quién es realmente debajo de todas las expectativas y decepciones. ¿Lo has descubierto? Todavía estoy en ello, pero ahora sé más sobre mí mismo que hace 8 meses. Frank comprobó con el pulgar la suavidad del interior de su cuenco, buscando puntos rugosos que necesitaran más atención. La vida en la montaña elimina todo lo que no es esencial. Lo que queda es lo suficientemente fuerte como para construir sobre ello o lo suficientemente débil como para que estés mejor sin ello. Jake levantó su cuchara parcialmente terminada, examinando la forma tosca pero funcional que emergía de su paciente trabajo. ¿Crees que alguna vez seré bueno en esto? Ya eres mejor que esta mañana. Sigue mejorando a este ritmo y te sorprenderás de lo que puedes lograr. Frank sonrió ante la creciente confianza del chico. La paciencia y la práctica pueden enseñar a cualquiera casi todo lo que vale la pena aprender. La placa del sheriff reflejó la luz del sol cuando María era más práctico que intimidante, a pesar de la pistola reglamentaria que llevaba en la cadera. Frank la había oído acercarse durante los últimos 10 minutos. Botas sobre hojas secas, radioactivas, y la respiración cuidadosa de alguien que escala en altitud. Max había anunciado al visitante con un breve ladrido antes de volver a ponerse en estado de alerta vigilante. Señor Morrison. La Sheriff Santos se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello canoso recogido en una práctica coleta. Su rostro curtido sugería que era alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre, y su mirada firme evaluó el campamento de Frank en la montaña con minuciosidad profesional. Ese soy yo. Frank siguió cortando leña, manteniendo sus movimientos tranquilos y deliberados. A su lado, Jake se había quedado completamente paralizado, con el mango del hacha agarrado con fuerza entre sus manos blancas. ¿Puedo ayudarla en algo, Sheriff? Recibí un informe sobre ocupantes ilegales en terrenos públicos. Pensé que sería mejor investigar personalmente en lugar de enviar a los ayudantes, que podrían no apreciar los matices de la situación. Su tono sugería experiencia con la gente de la montaña y sus complicadas relaciones con la autoridad oficial. Frank dejó su hacha y se enfrentó directamente a la sheriff. No estamos causando problemas, dañando propiedades ni molestando a nadie. Solo intentamos vivir tranquilamente y ocuparnos de nuestros asuntos. Ya lo veo. La Sheriff Santos inspeccionó el ordenado campamento, fijándose en las rosas del jardín, la pila de leña organizada y la cabaña bien cuidada. Han trabajado mucho en este lugar. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Unos 10 meses. Encontramos la antigua concesión minera abandonada. Pensamos que no hacía daño a nadie arreglarla un poco. Jake se movió nervioso, calculando claramente las rutas de escape a pesar de la actitud tranquila de Frank. La atención de la sheriff se centró en el adolescente, y su expresión se suavizó al observar su postura defensiva y el moratón que aún se veía en su mejilla. ¿Y tú, hijo? ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? Jake miró a Frank antes de responder. Querido Wiggs, Frank me ha estado enseñando a sobrevivir en la montaña. Jake Parker. La Sheriff Santos consultó una pequeña libreta que sacó del bolsillo de su camisa y que había sido denunciada como perdida en Grand Junction hacía aproximadamente un mes. Tus padres están preocupados por ti. Mi padrastro está preocupado por perder su saco de boxeo, respondió Jake con amarga honestidad. Mi madre está preocupada por perder su fuente de ingresos. La Sheriff Santos cerró la libreta, con una expresión que sugería familiaridad con situaciones domésticas que desafiaban soluciones fáciles. Hijo, entiendo que las situaciones familiares pueden ser complicadas, pero legalmente sigues siendo menor de edad. Estoy obligada a garantizar tu seguridad y devolverte a tus tutores legales,
a menos que estos representen una amenaza para tu bienestar. Frank intervino en voz baja. En ese caso, creo que tiene discreción sobre la ubicación inmediata mientras los servicios sociales investigan. La sheriff estudió a Frank con renovado interés. Parece saber algo sobre procedimientos legales, señor Morrison. Pasé por un divorcio difícil recientemente. Aprendí más sobre derecho de familia de lo que jamás hubiera querido saber. Frank mantuvo la voz firme, revelando información gradualmente en lugar de a la defensiva. Jake ha estado seguro aquí, bien alimentado, aprendiendo habilidades útiles. Si necesita involucrar a los servicios sociales, lo entiendo, pero le pediría que considerara si sacarlo de una situación estable beneficia sus intereses. La sheriff Santos caminó lentamente por el campamento, examinando su sistema de agua, el almacenamiento de alimentos y las condiciones del refugio. Su evaluación fue minuciosa, pero no hostil, lo que sugería que era alguien que entendía la diferencia entre una ocupación ilegal peligrosa y una granja inofensiva. Se da cuenta de que esta tierra pertenece al servicio forestal. Técnicamente, están invadiendo propiedad federal. Sí, señora. También tenga en cuenta que los presupuestos no permiten a los guardabosques patrullar todas las concesiones mineras abandonadas en el bosque nacional. No estamos talando árboles vivos, contaminando las fuentes de agua, ni creando riesgos de incendio. Probablemente estamos haciendo más por mantener la zona de lo que se ha hecho en décadas. Es una observación acertada. La sheriff aceptó la oferta de café de Frank y se sentó en el banco de troncos partidos con los movimientos cuidadosos de alguien cuyas articulaciones habían acumulado años de duro uso. Cuénteme cómo beneficia este acuerdo a todos los involucrados. Frank le explicó sus rutinas diarias, el rápido aprendizaje de habilidades prácticas por parte de Jake y la coexistencia pacífica que habían establecido con la fauna local. Destacó la transformación de Jake, que había pasado de ser un fugitivo enfadado a convertirse en un miembro activo de su pequeña comunidad, y señaló las mejoras en la salud física y emocional del chico. «Sheriff», dijo Jake en voz baja, «sé que tiene que hacer su trabajo, pero este es el primer lugar en el que me he sentido seguro. Frank no grita, no pega, no me hace andar con pies de plomo, preocupándome por enfadarlo. Aquí estoy aprendiendo cosas que podrían ayudarme a construir una vida decente». La sheriff Santos sorbió su café pensativamente, sopesando las responsabilidades oficiales frente a las consideraciones humanas. «Señor Morrison, ¿tiene alguna referencia familiar? ¿Personas que puedan dar fe de su carácter? Mi hija vive en Seattle. Mi exmujer probablemente podría dar referencias, suponiendo que no siga demasiado enfadada como para hablar conmigo». Frank la miró directamente a los ojos. «No soy perfecto, sheriff, pero no soy peligroso. Jake está más seguro aquí que en la casa de su padrastro». Frank tardó 3 días en tallar el cartel de bienvenida, trabajando a la luz del fuego después de terminar las tareas diarias. La talló a partir de un trozo de pino que se había secado de forma natural durante décadas, con una veta lo suficientemente compacta como para resistir el clima de la montaña y permitir el trabajo de detalle que podía realizar el cuchillo de su abuelo. Las palabras «refugio de montaña» surgieron de pacientes cortes, con letras lo suficientemente profundas como para permanecer legibles durante años. De alguna manera se había corrido la voz sobre el santuario de montaña de Frank, a pesar de su aislamiento. Jake sospechaba que se trataba de publicaciones en las redes sociales de excursionistas que los habían encontrado durante sus viajes a la ciudad para abastecerse. Pero Frank no entendía cómo funcionaban esas cosas. Independientemente de la fuente, su segundo visitante llegó un martes por la mañana, llevando todas sus pertenencias en una bolsa de basura y caminando con el paso cauteloso de alguien a quien le duelen los pies. «Me llamo Walter», anunció el recién llegado, sentándose pesadamente en el banco de madera sin que nadie le invitara. Tendría unos 65 años, con la piel curtida de alguien que había pasado mucho tiempo al aire libre y los ojos hundidos de quien ha sufrido una pérdida reciente. «He oído que quizá tenga sitio para otra mano por aquí». Frank estudió al hombre mientras Jake seguía afilando herramientas cerca, listo para desaparecer en el bosque si la situación se tornaba problemática. La ropa de Walter estaba limpia pero gastada, sus botas eran adecuadas para caminar, pero mostraban un desgaste considerable. Lo más revelador eran sus manos.
lo suficientemente suaves como para sugerir que había trabajado en una oficina, pero lo suficientemente dispuestas como para aceptar sin dudar la taza de café que le ofrecía Frank. Depende del tipo de mano que ofrezcas, respondió Frank. Esto no es una operación benéfica ni un retiro vacacional. Todos contribuyen según sus capacidades y comparten el trabajo que nos mantiene alimentados y protegidos. Walter asintió como si esperara esas condiciones. Perdí mi trabajo hace 6 meses cuando la empresa redujo personal. Mi esposa murió hace 2 años. El cáncer se la llevó lentamente y le costó mucho dinero. Cuando terminé de pagar las facturas médicas, no me quedaba suficiente para mantener los pagos de la casa. Frank reconoció la conocida historia del desplazamiento de la mediana edad, sueños destruidos por circunstancias ajenas al control individual. ¿Qué tipo de experiencia laboral tienes? 30 años en contabilidad y 10 años antes en gestión minorista. Nada que parezca particularmente útil para la vida en la montaña. La autoevaluación de Walters transmitía la amarga honestidad de alguien que había descubierto recientemente que las credenciales profesionales no significaban nada fuera del entorno corporativo. Puedes aprender a manejar un hacha, hacer trabajos de construcción, seguir instrucciones sobre proyectos de construcción. Puedo aprender todo lo que estés dispuesto a enseñarme. No me da miedo el trabajo físico. Simplemente nunca he tenido muchas oportunidades de desarrollar esas habilidades. Jake levantó la vista de su trabajo de afilado y miró a Frank a los ojos con un ligero movimiento de cabeza. El chico había desarrollado un buen instinto para juzgar a las personas durante sus semanas en las montañas, y su aprobación tenía peso en el proceso de toma de decisiones de Frank. Lo probaremos durante una semana, decidió Frank. Veremos cómo se llevan todos, si puedes adaptarte al estilo de vida, si el trabajo te conviene. Después, si todo va bien, hablaremos de un acuerdo permanente. Frank encargó a Walter que enseñara a Jake las tareas básicas mientras él se concentraba en ampliar sus condiciones de vida. 3 personas requerían una organización más sofisticada que la que había para dormir, más capacidad para almacenar alimentos y sistemas más eficientes para tareas como la recogida de agua y la preparación de leña. La ampliación de la cabaña que Frank había planeado para una eventual necesidad se convirtió en una prioridad inmediata. Utilizando técnicas perfeccionadas durante meses de construcción en la montaña, comenzó a construir una tercera habitación que proporcionaría a Walter un espacio privado para dormir, al tiempo que mantenía las zonas comunes que hacían viable su acuerdo. Walter demostró ser sorprendentemente adaptable a pesar de su falta de experiencia al aire libre. Sus manos suaves desarrollaron rápidamente ampollas y luego callos, mientras aprendía a partir leña y a acarrear agua del arroyo. Su resistencia de oficinista mejoró rápidamente bajo las exigencias del trabajo físico realizado a gran altitud. Y lo que es más importante, Walter aportó habilidades organizativas que mejoraron su eficiencia general. Estableció sistemas de inventario para sus suministros, creó horarios para rotar las responsabilidades y sugirió mejoras en sus técnicas de conservación de alimentos basándose en las investigaciones que había realizado antes de abandonar la civilización. Jake parecía disfrutar de su papel de maestro, explicando pacientemente las habilidades para la vida en la naturaleza que él mismo había aprendido recientemente. Frank observó cómo crecía la confianza del chico mientras demostraba la técnica adecuada para manejar el hacha y compartía sus conocimientos sobre la identificación de plantas comestibles. Enseñar a los demás reforzó el propio aprendizaje de Jake, al tiempo que le otorgó un estatus dentro de su pequeña comunidad. El cartel de bienvenida encontró su ubicación definitiva junto al camino que conducía a su prado, marcando la transformación de un refugio desesperado a una comunidad intencional. Frank se dio cuenta de que ya no era simplemente un hombre que se escondía de su fracaso personal, sino alguien que había creado algo valioso que atraía a otros que buscaban un refugio similar. Al acercarse el otoño, Frank contempló el invierno que se avecinaba con 3 personas que dependían de sus preparativos compartidos. La responsabilidad se sentía diferente de sus anteriores preocupaciones de supervivencia en solitario, más pesada en algunos aspectos, pero también más significativa que cualquier cosa que hubiera logrado durante su anterior existencia suburbana. La olla comunitaria había comenzado su vida como una reserva de restaurante,
abandonada en un camping por turistas que habían subestimado el reto de transportar el equipo a gran altitud. Frank y Jake la habían recuperado durante uno de sus viajes de abastecimiento a la ciudad, reconociendo su valor para alimentar a varias personas de manera eficiente. Ahora hervía constantemente sobre el fuego, conteniendo guisos que aprovechaban al máximo los ingredientes para alimentar a su creciente comunidad. El invierno había llegado temprano y con dureza, atrapando a 4 residentes en su refugio de montaña durante semanas. Además de Walter, habían acogido a Rosa, una mujer de unos 40 años que había perdido su apartamento cuando las facturas médicas se llevaron sus ahorros, y a Martin, un veterano cuyos cheques por discapacidad no podían cubrir tanto el alquiler como la medicación en el inflado mercado inmobiliario del valle. La cabaña ampliada proporcionaba un refugio adecuado, pero los conflictos de personalidad ponían a prueba a diario las habilidades de liderazgo de Frank. Él frustraba a Martin, cuya formación militar enfatizaba la rapidez y la eficiencia por encima de la planificación cuidadosa. Los intentos de Rose por organizar los horarios de cocina chocaban con la resistencia adolescente de Jake a la autoridad de cualquier adulto que no fuera Frank. Tenemos que establecer reglas más claras sobre el espacio personal y las responsabilidades compartidas. Walter anunció durante una cena particularmente tensa: «Esto no es sostenible si cada uno hace lo que le da la gana». «Las reglas están bien», respondió Martin, «pero deben tener sentido desde el punto de vista táctico. Algunos de los sistemas que estamos utilizando son ineficaces y potencialmente peligrosos». Frank escuchó su debate mientras removía el guiso de la cena, reconociendo los problemas que surgían cuando las personas aprendían a funcionar como grupo. Cada uno había llegado con traumas y hábitos defensivos que servían para la supervivencia individual, pero complicaban la vida en comunidad. La víspera de Navidad supuso la primera prueba de su capacidad para celebrar juntos en lugar de simplemente aguantar juntos. Rank había sugerido celebrar las fiestas a pesar de sus limitados recursos, creyendo que las tradiciones compartidas podrían ayudar a transformar su grupo de refugiados en algo parecido a una familia. Rosa aportó la receta de pan de su abuela, que se podía hornear en un horno holandés sobre brasas. Walter utilizó sus habilidades organizativas para planificar un festín con los suministros almacenados, que no comprometiera su seguridad alimentaria durante el invierno. Martin talló adornos de madera con una habilidad artística sorprendente, creando decoraciones que transformaron su cabaña utilitaria en algo festivo. Jake parecía indeciso sobre si participar en las celebraciones navideñas. Su experiencia con las reuniones familiares se veía aparentemente complicada por los recuerdos de las rabietas de su padrastro, alimentadas por el alcohol. Frank se aseguró de incluir al chico en los preparativos, sin presionarlo para que mostrara un entusiasmo que no sentía. La olla común contenía su cena de Navidad, un guiso de venado enriquecido con verduras de su cosecha de otoño y sazonado con hierbas que Rosa había recogido y secado durante los meses más cálidos. La comida representaba la colaboración más que la caridad, ya que cada persona contribuía según sus capacidades para crear algo mejor de lo que cualquiera podría haber logrado por sí solo. «Quiero decir algo», anunció Martin después de que terminaran de comer. «Hace 6 meses, dormía en mi coche detrás de un Walmart, y la mayoría de los días tenía que elegir entre medicinas y comida. Esta noche, estoy sentado en una cabaña cálida, rodeado de gente que se ha convertido en mi familia, comiendo mejor de lo que lo he hecho en años. Todos hemos recorrido caminos difíciles para llegar hasta aquí», añadió Rosa en voz baja. «Pero creo que Frank nos ha demostrado que perderlo todo no tiene por qué significar perder la esperanza». A Frank le incomodaban los elogios, sabiendo que su propio viaje a las montañas había estado motivado por la desesperación más que por el altruismo. «Nos hemos demostrado unos a otros que las personas pueden construir algo que vale la pena cuando trabajan juntas por objetivos comunes». La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche, amenizada por la botella de whisky que Walter había guardado cuidadosamente y la calidez de una conexión humana genuina. Surgieron historias que nadie había compartido antes. La batalla de Rose contra el cáncer que la había arruinado económicamente. Las luchas de Martin con el trastorno de estrés postraumático y los servicios inadecuados para veteranos. El dolor solitario de Walter tras la muerte de su esposa. Jake contribuyó gradualmente con su propia historia, describiendo años de caminar con cuidado alrededor de la violencia
impredecible de su padrastro. Frank se dio cuenta de que el chico nunca había experimentado una reunión familiar pacífica. Nunca había conocido a adultos que resolvieran los conflictos mediante el diálogo en lugar de la intimidación. La nieve caía sin cesar fuera de la cabaña, amortiguando el sonido y aislándolos del mundo exterior. Pero dentro, calentado por el fuego y la compañía humana, Frank sintió algo que no había experimentado desde los primeros años de su matrimonio. La profunda satisfacción de pertenecer a algo más grande que la supervivencia individual. La olla comunitaria volvería a hervir mañana y todos los días siguientes durante los largos meses de invierno. Pero esa noche había servido para algo diferente, para reunirlos en torno a un alimento compartido y crear vínculos que los sostendrían ante cualquier desafío que les esperara. A medida que la noche llegaba a su fin y la gente se preparaba para dormir, Frank se dio cuenta de que su refugio en la montaña se había convertido en algo que nunca había planeado, pero que necesitaba desesperadamente. Un lugar donde las personas quebrantadas podían sanar mientras ayudaban a otros a hacer lo mismo. El botiquín médico había crecido orgánicamente a lo largo de meses de vida en la montaña, compuesto por suministros de primeros auxilios, remedios herbales que Rosa había aprendido de su abuela y medicamentos que varios miembros de la comunidad habían aportado de sus suministros personales. Frank lo mantenía organizado en una caja metálica de municiones que protegía el contenido de la humedad y permitía acceder fácilmente a él en caso de emergencia. La tos de Martin había comenzado como una pequeña irritación durante la ola de frío de febrero, pero 3 semanas después se había convertido en algo que preocupaba a todos. La respiración del veterano se había vuelto dificultosa, acompañada de fiebre que sus tratamientos improvisados no podían controlar. Su estoicismo militar le impedía admitir la gravedad de su estado hasta que se derrumbó mientras transportaba leña. «Tenemos que llevarlo al médico», declaró Rosa, presionando su mano contra la frente de Martin para tomarle la temperatura. «Esto no es algo que podamos tratar con hierbas y descanso». Frank se enfrentó a la decisión que había estado temiendo desde que establecieron su comunidad en la montaña. Llevar a Martin a la ciudad significaba exponer a todo el grupo al escrutinio oficial, lo que podría desencadenar investigaciones que destruirían todo lo que era una enfermedad tratable. Violaba todos los principios que habían guiado el desarrollo de su comunidad. «Walter, tú y Rosa empezad a preparar todo lo que necesitemos para ir al pueblo. Jake, ayúdame a ponerle ropa de abrigo a Martin». El tono de Frank no admitía discusión sobre el curso de acción a seguir. «Lo llevaremos a la sala de urgencias». Fuesen cuales fuesen las consecuencias, el viaje montaña abajo puso a prueba la resistencia de todos. El estado de Martin se había deteriorado hasta el punto de que necesitaba ayuda para caminar, lo que les obligó a hacer frecuentes paradas para descansar durante la caminata hasta su camión oculto. Frank había mantenido el vehículo en condiciones de funcionamiento precisamente para este tipo de emergencias, pero esperaba no tener que utilizarlo nunca. En el Grand Junction Regional Medical Center, Frank se enfrentó a preguntas que no podía responder con sinceridad sin revelar su situación. Facilitó el nombre real de Martin y su identificación de veterano, pero afirmó que estaban acampando juntos cuando se desarrolló la enfermedad. La enfermera de admisión parecía escéptica, pero se centró en las cuestiones médicas. En lugar de investigar las inconsistencias de su historia, a Martin se le diagnosticó una neumonía que requería tratamiento antibiótico inmediato y varios días de hospitalización. El médico explicó que su sistema inmunológico comprometido, debilitado por el estrés crónico y la nutrición inadecuada, había permitido que una infección respiratoria leve se convirtiera en una afección potencialmente mortal. Se recuperará por completo. Con el tratamiento adecuado, le aseguró el médico a Frank, pero esto podría haber sido fatal si hubieras esperado mucho más para traerlo. Frank pasó la noche en la sala de espera del hospital, luchando con las implicaciones de la enfermedad de Martin para el futuro de su comunidad. Si una persona podía desarrollar problemas de salud graves, otras podrían enfrentarse a crisis similares. El aislamiento de la montaña, que les había proporcionado curación y refugio, podía convertirse en una trampa mortal si surgían emergencias médicas. Rosa y Walter se habían registrado en un motel económico, utilizando sus preciadas reservas de dinero en efectivo para mantener su coartada sobre un viaje de acampada que había salido mal. Jake permaneció escondido en la camioneta,
temeroso de que el personal del hospital pudiera reconocerlo por los informes de personas desaparecidas y provocar la intervención de los servicios sociales. A la mañana siguiente, Martin recibió visitas inesperadas en su habitación del hospital. El sheriff Santos apareció acompañado de una trabajadora social cuya presencia despertó inmediatamente los instintos defensivos de Frank. La expresión del sheriff sugería preocupación profesional más que hostilidad, pero Frank se preparó para la confrontación que sabía que acabaría llegando. Señor Morrison, tenemos que hablar sobre las condiciones de vida que ha establecido en el Bosque Nacional, comenzó el sheriff Santos. Los registros médicos de Martin indican desnutrición crónica y problemas de salud relacionados con la exposición al aire libre, compatibles con una vida prolongada al aire libre. Frank la miró directamente a los ojos. Los problemas de salud de Martin comenzaron antes de que se uniera a nuestra comunidad. De hecho, hemos mejorado significativamente su nutrición y sus condiciones de vida. Puede que eso sea cierto, pero la situación plantea dudas sobre la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. La trabajadora social consultó su tableta, obviamente preparada con información sobre su grupo. Hemos identificado a Jake Parker como un menor que vive sin la supervisión adecuada. Rosa Martínez es una persona con necesidades médicas continuas y Walter Thompson es un anciano potencialmente vulnerable a la explotación. Explotación, dijo Frank con voz aguda e indignada. Y hemos creado una comunidad solidaria en la que las personas se ayudan mutuamente a sobrevivir en circunstancias difíciles. Todos contribuyen según sus capacidades y reciben asistencia según sus necesidades. La sheriff Santos levantó la mano para evitar que la conversación se convirtiera en una discusión. Nadie cuestiona tus intenciones, Frank, pero legalmente estás operando una instalación residencial sin licencia en terrenos públicos, sin permisos, inspecciones de seguridad ni protocolos de emergencia. La trabajadora social se inclinó hacia adelante con simpatía fingida. Estamos preparados para ayudar a todos a hacer la transición a viviendas y servicios sociales adecuados. Hay programas disponibles para las necesidades específicas de cada persona. Frank miró a través de la ventana del hospital la extensa ciudad que se extendía debajo. Sus edificios anónimos y sus calles concurridas representaban todo aquello de lo que había huido cuando su antigua vida se derrumbó. Volver a ese mundo significaba aceptar la derrota. Reconocer que su refugio en la montaña había sido solo un escape temporal y no una alternativa sostenible. El artículo del periódico llegó con un impacto devastador, entregado por un excursionista que reconoció a Frank por la fotografía de la portada. Refugio para personas sin hogar. Cómo el retiro en la montaña de un hombre se convirtió en una comunidad. Ocupaba 2 columnas con fotos de su cabaña, su jardín y su sistema de agua cuidadosamente construido. El periodista había localizado de alguna manera su ubicación y había llevado a cabo lo que él denominó una investigación exhaustiva sobre sus condiciones de vida. Frank leyó el artículo con creciente horror, viendo cómo su refugio se transformaba en una historia de interés humano que enfatizaba los aspectos conmovedores e ignoraba las realidades prácticas a las que se enfrentaban a diario. El reportero había entrevistado a vecinos de Grand Junction que describían al grupo como ejemplos inspiradores de la resiliencia estadounidense y prueba de que las personas pueden superar cualquier obstáculo con determinación. Esto es malo, dijo Jake, leyendo por encima del hombro de Frank. El adolescente entendía mejor que los adultos lo rápido que la atención de Internet podía salirse de control. Una vez que algo se vuelve viral, no hay forma de detenerlo. A las pocas horas de la publicación del artículo, su aislada pradera comenzó a recibir visitantes. El primer grupo llegó el martes por la tarde. Una familia de Denver que había conducido hasta allí expresamente para ver la famosa comunidad de montaña y tomar fotografías para sus cuentas en las redes sociales. Trataron el santuario de Frank como una atracción turística, posando junto al cartel de bienvenida y haciendo preguntas indiscretas sobre sus rutinas diarias. El miércoles trajo consigo una perturbación más grave. Un equipo de noticias de televisión subió a la montaña con equipo de cámara profesional, insistiendo en que tenían derecho a grabar en terrenos públicos en virtud de la primera enmienda. La reportera acercó los micrófonos a los reticentes residentes, mientras que su cámara grababa sin permiso imágenes de sus espacios privados. Señor Morrison, los espectadores quieren saber cómo ha conseguido crear un ejemplo tan inspirador
de vida autosuficiente, anunció la reportera con entusiasmo. ¿Qué consejo daría a otros estadounidenses que luchan contra la falta de hogar y el desplazamiento económico? Frank se negó a participar en la entrevista, pero no pudo impedir que el equipo filmara exteriores de su cabaña y su jardín. La violación de la privacidad se sintió como una agresión física, destruyendo el pacífico aislamiento que había hecho posible la curación de todos los que habían encontrado refugio en las montañas. El jueves llegaron ofertas de ayuda que conllevaban condiciones preocupantes. Una organización religiosa quería patrocinar su comunidad a cambio de permitir que los misioneros proporcionaran orientación espiritual a los residentes. Un rico empresario se ofreció a comprar terrenos donde pudieran establecer una comunidad intencional permanente bajo su supervisión y gestión. Cada oferta era bien intencionada. Una interferencia que cambiaría fundamentalmente lo que habían creado. Frank se dio cuenta de que su éxito en la construcción de una comunidad genuina había atraído la atención de personas que querían transformarla en algo más convencional y controlable. Tenemos que discutir nuestras opciones, anunció Walter durante la cena. Esta atención no va a desaparecer, y algunas de las propuestas podrían beneficiar a todos los involucrados. ¿Beneficiar a quién?, preguntó Rosa con dureza. Los religiosos quieren convertirnos, el empresario quiere ser nuestro dueño y el gobierno quiere regularnos. Ninguno de ellos entiende lo que hemos construido aquí ni por qué funciona. Jake se había ido agitando cada vez más a medida que avanzaba la semana, y su antigua hipervigilancia había vuelto cuando los extraños invadieron su santuario. No vine aquí para convertirme en el ejemplo de alguien que ha superado la adversidad. Vine aquí para alejarme de la gente que creía saber lo que era mejor para mí. Frank comprendía perfectamente los sentimientos del chico. La atención de los medios de comunicación había transformado su refugio en la montaña de un lugar de curación a un espectáculo que atraía a observadores curiosos en lugar de a personas que buscaban genuinamente una comunidad. Su éxito se había convertido en su vulnerabilidad, exponiéndolos a fuerzas que podían destruir todo lo que habían logrado. El viernes llegó la visitante más inquietante hasta el momento, una documentalista que quería pasar un mes grabando su vida cotidiana para un reportaje sobre comunidades alternativas en Estados Unidos. Ofreció una remuneración por participar y prometió que su película daría a conocer enfoques innovadores sobre la falta de hogar y el desplazamiento social. No lo entiendes, le dijo Frank, con una vida alternativa para tus cámaras. Solo intentamos sobrevivir y ayudarnos mutuamente a sanar de las cosas que nos trajeron aquí. Pero eso es precisamente lo que hace que tu historia sea tan fascinante. La cineasta insistió. Habéis demostrado que las personas pueden crear vidas significativas, fuera de la sociedad convencional. El mundo necesita ver lo que habéis logrado. Esa noche, Frank convocó una reunión comunitaria para abordar su situación con honestidad. La atención no deseada había alcanzado niveles que amenazaban su capacidad para funcionar como una comunidad genuina, en lugar de como una atracción turística o un experimento social. Tenemos que decidir si vamos a luchar para preservar lo que hemos construido o si vamos a dejar que fuerzas externas lo transformen en algo que ya no reconocemos. Frank dijo, en cualquier caso, las cosas no pueden seguir como están. La orden de desalojo llegó con el respaldo de la autoridad federal, redactada en un lenguaje severo y entregada por un agente del servicio forestal que parecía genuinamente incómodo con su misión. El documento les daba 30 días para desalojar los terrenos públicos que habían ocupado ilegalmente, amenazándoles con un proceso penal si no cumplían con las órdenes de desalojo. Frank estudió el membrete oficial mientras su comunidad se reunía alrededor del fuego matutino. La rutina familiar se vio repentinamente ensombrecida por la intervención burocrática. Tras meses de coexistencia pacífica con la naturaleza, se enfrentan al desplazamiento por parte de los mismos sistemas gubernamentales de los que habían tratado de escapar. Es por la atención de los medios de comunicación. El agente del servicio forestal se disculpó. Los altos cargos no podían ignorar la situación una vez que se había hecho pública. Demasiadas preocupaciones sobre la responsabilidad civil, demasiadas preguntas sobre por qué no estábamos haciendo cumplir las normas. Frank comprendía la posición de los empleados federales, que tenían que seguir las políticas en lugar de tomar decisiones basadas en circunstancias individuales.
La publicidad que se suponía que iba a ayudar a su causa había provocado, en cambio, precisamente la respuesta oficial que siempre habían temido. Oficial, hemos mantenido este lugar mejor de lo que se ha cuidado en décadas, sin daños medioambientales, sin riesgos de incendio, sin impacto en la fauna o las fuentes de agua. Seguro que eso cuenta para algo en su evaluación, señor. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero las normas existen por razones que van más allá del cumplimiento individual. Si permitimos un asentamiento no autorizado, tendríamos que permitir otros. Algunos no serían tan responsables como lo ha sido el suyo. Jake dio un paso adelante con la postura cautelosa que Frank había aprendido a reconocer cuando el adolescente controlaba su temperamento. Así que nos están castigando por los posibles errores de otras personas. Hijo, se le pide que cumpla las mismas leyes que se aplican a todos los demás. Los terrenos públicos pertenecen a todos los estadounidenses, no solo a aquellos que deciden establecer su residencia permanente sin permiso. Frank aceptó la orden de desalojo con la resignación de alguien que se había enfrentado a múltiples derrotas legales durante su proceso de divorcio. Luchar contra la burocracia federal requería recursos y conocimientos que su comunidad montañesa no podía manejar, especialmente dada su precaria situación legal como ocupantes ilegales de terrenos públicos. Pero la reacción de Jake sorprendió a todos. En lugar de su habitual retraimiento, cuando se enfrentaba a figuras de autoridad, el adolescente parecía animado por la perspectiva de la resistencia. No tenemos por qué aceptar esto sin más. Podemos presentar recursos legales. Hay formas de luchar contra una aplicación injusta de la ley. ¿Con qué dinero?, preguntó Walter con pragmatismo. Los recursos legales requieren abogados, tasas judiciales y tiempo que no tenemos antes de que expire el plazo de 30 días. Hay organizaciones de defensa que se especializan en casos como este, insistió Jake. Grupos de libertades civiles, activistas por los derechos de las personas sin hogar, abogados medioambientales que podrían aceptar nuestro caso de forma gratuita si creen que podría sentar un precedente importante. Frank se sorprendió por los conocimientos jurídicos y el pensamiento estratégico de Jake. El chico, que había llegado como un fugitivo desesperado, se había convertido en alguien capaz de analizar situaciones complejas y proponer soluciones realistas. Rosa se había mantenido en silencio durante la discusión, pero ahora hablaba con la voz decidida que Frank había aprendido a asociar con sus convicciones más firmes. Creo que debemos luchar por esto, no porque sea probable que ganemos, sino porque hay cosas que vale la pena defender, incluso cuando la victoria parece imposible. ¿Por qué lucharíamos exactamente?, preguntó Martin. Había regresado de su hospitalización con mejor salud, pero también con un mayor aprecio por los beneficios del acceso a la medicina moderna, el derecho a vivir sin permisos en terrenos públicos, el derecho a operar fuera de las normas de seguridad habituales. Lucharíamos por el principio de que las personas deben tener alternativas cuando la sociedad convencional les falla, dijo Frank lentamente, ordenando sus propios pensamientos mientras hablaba. Que comunidades como la nuestra tienen fines legítimos y merecen reconocimiento legal en lugar de criminalización automática. Walter, siempre práctico, describió los recursos que necesitarían para una resistencia legal sostenida. Costas judiciales, honorarios de abogados, peritos, estudios de impacto ambiental, incluso con ayuda legal pro bono. Necesitaríamos miles de dólares y meses de preparación. Entonces encontraremos el dinero y el tiempo. Jake declaró con la certeza de un adolescente que los problemas complicados se pueden resolver con suficiente determinación. Frank, has construido aquí algo que me ha salvado la vida y probablemente también la de todos los demás. Eso tiene que merecer la pena luchar por ello. Frank miró a su alrededor, observando cómo las prioridades de aplicación de la ley pueden verse influidas por la presión de la comunidad y la atención de los medios de comunicación. Walter se había convertido en su coordinador legal no oficial, utilizando su experiencia en contabilidad para organizar la documentación y la correspondencia con sus abogados voluntarios. Su enfoque metódico impresionó a los profesionales del derecho que habían ofrecido su ayuda, proporcionándoles registros detallados de sus prácticas sostenibles y estructuras de gobernanza comunitaria. Los abogados creen que tenemos argumentos legítimos basados en los principios de prescripción adquisitiva y los criterios de gestión medioambiental, informó Walter durante su sesión de planificación vespertina.
Pero el éxito depende de que demostremos que nuestra presencia beneficia, en lugar de perjudicar, los objetivos de gestión de los terrenos públicos. Rosa aportó sus habilidades organizativas para movilizar el apoyo de la comunidad en toda la región. Su experiencia en la defensa de los derechos médicos le había enseñado a navegar por los sistemas burocráticos y a crear coaliciones entre diversos grupos con intereses comunes. Iglesias, proveedores de servicios para personas sin hogar, organizaciones medioambientales y grupos de veteranos expresaron su apoyo a su impugnación legal. La experiencia militar de Martin resultó ser inesperadamente valiosa para las relaciones con los medios de comunicación. Sus elocuentes explicaciones sobre cómo su comunidad montañesa había proporcionado curación a los veteranos que no habían recibido los servicios gubernamentales adecuados resonaron entre los periodistas y los funcionarios públicos. Las secciones locales de la BFWB aprobaron resoluciones en apoyo de su derecho a permanecer en terrenos públicos. El apoyo más significativo provino de una fuente inesperada. Otras comunidades intencionales de los estados occidentales que se enfrentaban a retos normativos similares. Frank descubrió que su santuario en la montaña formaba parte de un movimiento más amplio de personas que creaban formas de vida alternativas en respuesta al desplazamiento económico y la alienación social. No estamos tan solos como pensábamos, observó Jake, leyendo cartas de comunidades de Nevada, Montana y Nuevo México que ofrecían apoyo moral y consejos prácticos. Hay cientos de grupos como el nuestro, todos tratando de encontrar formas de vivir fuera de los sistemas convencionales. La caja de donaciones se había convertido en una línea de suministro regular. A medida que se difundía la noticia de su batalla legal, Rank estableció protocolos para gestionar los recursos entrantes, asegurándose de que las donaciones apoyaran su defensa legal y mantuvieran los principios de autosuficiencia que definían la identidad de su comunidad. Frank se dio cuenta de que su lucha contra el desalojo había evolucionado más allá de simples disputas sobre la propiedad, convirtiéndose en algo con implicaciones más amplias para la política de vivienda y el desarrollo comunitario. El éxito podría sentar un precedente legal, protegiendo a comunidades similares en todo el país. El fracaso desanimaría a otros a intentar enfoques innovadores para la falta de vivienda y el desplazamiento social. Pase lo que pase con el caso legal, ya hemos demostrado que las personas pueden crear alternativas significativas cuando los sistemas convencionales les fallan, dijo Frank a su comunidad reunida. La pregunta ahora es si la sociedad reconocerá y apoyará tales alternativas o si seguirá insistiendo en que todos se ajusten a patrones que no funcionan para todos. La caja de donativos se encontraba junto a la hoguera, representando las conexiones con una comunidad más amplia que se extendía mucho más allá de su prado en la montaña. Ganaran o perdieran el desafío legal, habían demostrado que personas aisladas podían unirse para crear algo valioso y sostenible. El permiso de uso del suelo llegó en un sobre de Manila con el sello oficial del Servicio Forestal de los Estados Unidos, cuyo lenguaje formal les concedía una autorización condicional para permanecer en su santuario de montaña. Frank leyó el documento 3 veces antes de aceptar que su batalla legal había logrado lo que ninguno de ellos se había atrevido a hacer. Esperen el reconocimiento oficial del derecho de su comunidad a existir. El permiso establecía Mountain Haven como un programa piloto para prácticas sostenibles de uso de la tierra en propiedad pública, sujeto a inspecciones periódicas y al cumplimiento de las normas de protección medioambiental. Podrían permanecer durante un periodo inicial de 5 años, con renovación dependiente del éxito demostrado en el cumplimiento de los objetivos de conservación y desarrollo comunitario. Hemos ganado, dijo Jake en voz baja, con un tono más de incredulidad que de celebración. Realmente hemos ganado. Frank estudió cuidadosamente las condiciones del permiso y tomó nota de los requisitos que formalizarían muchas prácticas que ya habían establecido voluntariamente. La supervisión del impacto medioambiental, los protocolos de gestión de residuos, los procedimientos de seguridad contra incendios y los informes trimestrales a los administradores del servicio forestal transformarían su comunidad informal en algo parecido a una organización oficial. Hemos ganado el derecho a quedarnos, corrigió Frank. Ahora tenemos que demostrar que merecemos ese derecho mediante el éxito a largo plazo, en lugar de buenas intenciones. La Sheriff Santos dio la noticia personalmente,
llegando con una amplia sonrisa que contrastaba fuertemente con sus anteriores visitas oficiales. Los comisionados del condado votaron por unanimidad a favor de apoyar la decisión federal. Lo califican de cooperación innovadora entre las agencias gubernamentales y las iniciativas comunitarias de base. El permiso designaba a Frank como coordinador de la comunidad, un cargo que conllevaba tanto autoridad como responsabilidad para garantizar el cumplimiento de la normativa federal. Actuaría como enlace principal con los funcionarios del gobierno, manteniendo registros y presentando informes que documentaran su gestión medioambiental y su impacto social. La transformación de Jake, de adolescente fugitivo a miembro activo de la comunidad, había impresionado tanto a los trabajadores sociales que decidieron modificar su situación legal. En lugar de devolverlo a la custodia de su padrastro, acordaron una emancipación supervisada que le permitía permanecer en Mountain Haven mientras completaba su educación a través de programas de enseñanza a distancia. «Quiero quedarme aquí para siempre», anunció Jake durante la cena de celebración. «No solo hasta que cumpla 18 años, sino mientras exista la comunidad. Este lugar me salvó la vida, me dio un propósito, me enseñó habilidades que nunca habría podido aprender en ningún otro sitio». Frank sintió una profunda satisfacción al verlo. La evolución de Jake, de fugitivo desesperado a joven seguro de sí mismo, con objetivos claros y planes realistas para alcanzarlos. La decisión del chico de quedarse confirmaba que su refugio en la montaña ofrecía un valor genuino, en lugar de un escape temporal de los retos de la vida. Walter había aceptado el cargo de tesorero de la comunidad y utilizaba su experiencia en contabilidad para establecer sistemas financieros que satisfacieran los requisitos de auditoría del gobierno, al tiempo que mantenía los principios económicos cooperativos que los habían sostenido durante los meses difíciles. Su enfoque metódico del mantenimiento de registros impresionó a los inspectores federales, que esperaban encontrar una contabilidad amateur y acuerdos informales. Rosa se convirtió en su coordinadora de salud y seguridad, desarrollando protocolos para emergencias médicas y atención preventiva que respondían a las preocupaciones del gobierno sobre las comunidades aisladas que carecían de acceso a la atención médica profesional. Su experiencia con la burocracia médica resultó invaluable para navegar los requisitos de los seguros y los procedimientos de respuesta a emergencias. Martin se ofreció como voluntario para servir como coordinador de gestión ambiental, responsable de monitorear su impacto en los ecosistemas locales e implementar prácticas de conservación que excedieran los estándares regulatorios mínimos. Su entrenamiento militar en logística y planificación se tradujo eficazmente en la gestión de complejos requisitos de cumplimiento ambiental. El permiso atrajo a nuevos residentes que se habían enterado de Mountain Haven. A través de la cobertura mediática de su victoria legal, Frank estableció procedimientos de selección para garantizar que los recién llegados comprendieran los valores de la comunidad y estuvieran preparados para los retos físicos y emocionales de la vida en la montaña. No aceptamos a personas que quieran escapar de sus responsabilidades o evitar contribuir a la sociedad. Ahora, Frank explicaba a los posibles residentes, estamos creando una forma alternativa de comunidad que requiere niveles de cooperación y autosuficiencia más altos de lo que la mayoría de la gente está acostumbrada. El permiso de uso del suelo representaba más que una autorización legal para permanecer en propiedad pública. Validaba su enfoque para abordar la falta de vivienda, el desplazamiento económico y la alienación social a través del desarrollo comunitario cooperativo. Otros grupos de todo el país habían solicitado copias de sus documentos de permiso para apoyar iniciativas similares. Frank se dio cuenta de que su éxito conllevaba obligaciones que iban más allá de su pradera en la montaña. Se habían convertido en un modelo de desarrollo comunitario alternativo, prueba de que los enfoques innovadores de los problemas sociales podían lograr el reconocimiento y el apoyo oficiales cuando se organizaban y presentaban. Frank contempló el extraordinario viaje que los había llevado de ser refugiados desesperados a pioneros reconocidos en la vida comunitaria sostenible. El permiso garantizaba su futuro inmediato, al tiempo que les desafiaba a demostrar la viabilidad a largo plazo de sus principios cooperativos. Hace un año, dormía en mi camioneta sin esperanza en el futuro, dijo Frank a su comunidad durante su reunión semanal de planificación. Esta noche, estamos sentados en una comunidad intencional legalmente reconocida
que ha atraído la atención nacional y el apoyo oficial. A veces, perderlo todo resulta ser el comienzo de encontrar lo que realmente necesitabas. El permiso de uso del suelo colgaba enmarcado junto a la chimenea, representando la victoria lograda gracias a la persistencia, la cooperación de la comunidad y el coraje de defender principios por los que vale la pena luchar. La carta de Sarah llegó un martes por la mañana, 2 años después de que Frank condujera su destartalada camioneta hacia las montañas, con nada más que Max y una desesperada esperanza de sobrevivir. Su letra seguía siendo familiar a pesar de los años de silencio. La cuidadosa caligrafía que una vez le encantaba recibir en las tarjetas de aniversario y las notas de cumpleaños. Frank abrió el sobre junto al arroyo donde había descubierto por primera vez la mochila rota de Jake. El agua seguía fluyendo con la misma música constante que le había dado la bienvenida a este lugar. Max, ahora con el hocico canoso, pero aún alerta, se sentó a su lado mientras Frank desplegaba las páginas que representaban el pasado y se extendían hacia el presente. Querido Frank, comenzaba la carta, he estado siguiendo las noticias sobre Mountain Haven y lo que has logrado allí. Quería que supieras que estoy orgullosa de lo que has construido, aunque no haya podido formar parte de ello contigo. Frank hizo una pausa en su lectura y observó cómo el amanecer bañaba su comunidad ampliada con una luz dorada. Su cabaña original se había convertido en un conjunto de estructuras que albergaban a 12 residentes permanentes, con una cocina común, un taller y una sala de reuniones que servían como corazón de su sociedad cooperativa. La carta de Sarah continuaba con agradecimientos que llegaban con años de retraso, pero que, no obstante, tenían mucho peso. Ahora me doy cuenta de que marcharme en tu momento más bajo no fue el apoyo que una pareja debe brindar. Necesitabas a alguien que creyera en tu capacidad para reconstruir, en lugar de alguien que huyera cuando la reconstrucción parecía imposible. Jake salió del taller donde se había estado preparando para sus exámenes de acceso a la universidad, obtenidos gracias a programas de educación a distancia que le habían permitido completar su formación mientras contribuía a la vida de la comunidad. A los 19 años, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, cuyas dotes de liderazgo impresionaban tanto a los visitantes como a los residentes. Buenos días, Frank. Rosa dice que el desayuno está listo cuando tú quieras. Jake se fijó en la carta que Frank tenía en las manos. ¿Todo bien? Solo son noticias del pasado, respondió Frank, doblando las páginas con cuidado. A veces se necesitan años para que la gente comprenda de qué formaban parte. Para bien o para mal, Mountain Haven se había convertido en un modelo para las comunidades intencionales de toda la región, acogiendo conferencias y estudios de investigación que documentaban su éxito en la vida sostenible y la gobernanza cooperativa. Los estudiantes universitarios acudían regularmente para estudiar sus prácticas medioambientales y su organización social. Aprendiendo de la experiencia práctica, en lugar de modelos teóricos, la Sheriff Santos se había convertido en una visitante habitual y asesora no oficial de la comunidad, ayudándoles a navegar por los requisitos legales y apoyando su crecimiento hasta convertirse en una voz reconocida para soluciones alternativas de vivienda. Su amistad con Frank se había profundizado a lo largo de los años, basada en el respeto mutuo y valores compatibles, más que en una desesperación romántica. La Autoridad Estatal de Vivienda quiere financiar un estudio de réplica, le había informado durante su última visita. Están interesados en identificar qué aspectos de su éxito podrían adaptarse a otros lugares y poblaciones. Frank volvió a la carta de Sarah y leyó su descripción de su propio viaje a lo largo de los años desde su divorcio. Se había vuelto a casar, se había mudado a Phoenix y había construido una vida cómoda que le proporcionaba seguridad, pero carecía del propósito que había descubierto. Al observar la transformación de Frank desde la distancia, lo que has creado representa todo lo que digo querer durante nuestro matrimonio: comunidad, significado, conexión con algo más grande que la comodidad individual. Siento no haber sido capaz de ver esas posibilidades cuando necesitabas mi apoyo para descubrirlas. Walter se acercó con su café matutino, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien cuya artritis le recordaba a diario el paso del tiempo. A sus 71 años, se había convertido en el historiador de la comunidad, documentando su desarrollo y manteniendo correspondencia con grupos similares de todo el país. Frank
Esta tarde llega una delegación de esa comunidad de Oregón. Quieren discutir acuerdos de intercambio de recursos y redes de apoyo mutuo. Las habilidades organizativas de Walter habían evolucionado para manejar las complejas relaciones entre comunidades intercomunicadas que fortalecían a todos los participantes. Los últimos párrafos de la carta abordaban cuestiones prácticas que Sarah creía que Frank debía conocer. Emma se había graduado en la Facultad de Derecho y trabajaba con organizaciones de defensa de las personas sin hogar en Seattle. Su antigua empresa de construcción había sido comprada por competidores que habían eliminado la mayoría de los puestos de trabajo en lugar de mantener su énfasis en la calidad y el bienestar de los trabajadores. Siempre dijiste que perderlo todo a veces podía significar encontrar lo que realmente importaba. Sarah escribió, entonces no entendí lo que querías decir, pero ver cómo se desarrollaba tu comunidad me ha enseñado que hay tipos de riqueza que no se pueden medir en extractos bancarios o escrituras de propiedad. Frank dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, llevando consigo la tardía comprensión de su exmujer mientras se dirigía a la cocina común, donde su familia elegida se reunía para planificar las comidas diarias. Max lo seguía fielmente, con la lealtad del perro inalterada por los años que habían transformado todo lo demás en sus vidas. Mountain Haven prosperaba bajo la luz del sol matutino, y sus edificios y jardines eran la prueba de que las personas podían crear alternativas significativas cuando los sistemas convencionales les fallaban. Frank había perdido todo lo que antes le definía, solo para descubrir que perderlo todo podía ser el comienzo de encontrar lo que siempre había necesitado sin saber que existía: cabeza.